Vamos a abordar esto que nos viene trayendo, pensando un montón, analizando, siguiendo el caso de cerca, y qué más, qué mejor que analizarlo con alguien que sabe y que está en la cocina un poco de esto y tratando de seguir la marcha y ayudarnos a nosotros a pensar desde este medio de comunicación. El compañero Gustavo Ciampa, que ya estuvo con nosotros, así que bienvenido nuevamente, Gustavo. Bien hallado. Sí, muchas gracias por la invitación. Bien, un gustazo. ¿Querés usar Aurizo o estás bien así? Como quieras vos, Dale. Hay una musiquita de fondo que está muy buena, me gusta. Vamos, ahí vamos. Para ponerle ritmo. Para ponerle un poquito de onda a esto. Si ven que me muevo la musiquita de fondo. Sí. Bueno, Gustavo, te venimos siguiendo un poquito también en redes, tenés intervenciones en la tele, en la radio, hay varias entrevistas en donde obviamente el tema principal es la reforma laboral, esto que pareciera novedoso, pero tiene ápices de menemista, esto de flexibilización laboral y bueno, de regulación de la obra social, tiene como condimentos, y ellos mismos se presentan como menemistas este gobierno que tenemos, pero vamos a hablar un poquito de lo que es la reforma laboral, ¿no? Este capítulo puntual que está dentro de la ley de bases, que no hay una buena de todo esto y que nos golpea fuertemente y estamos en puerta de que se reglamente incluso, ¿no? Así que para empezar, ¿por dónde empezamos? No, me enganchaste dos temas que son bárbaros. Primero por la referencia al menemismo. Yo digo, lo que está sucediendo en cuanto a política laboral y legislación laboral es peor que el menemismo y que el del arruismo. A través de la ley bases se derogaron dos leyes, una del menemismo y una del arruismo, o una parte de una ley que son la ley de empleo del menemismo y otra ley 25323 que es del arruismo, con lo cual estamos peor en materia laboral que en esa época. Claro. Lo que hacen es derogar unas yo lo llamo sancio-indemnizaciones, ¿no? Porque son unas penalidades que había en las leyes a los empleadores que incurrían en incumplimientos muy graves, pero estas penalidades a su vez actuaban como reparaciones a los trabajadores víctimas de estas incumplimientos patronales. Por ejemplo, había sanciones para los empleadores que tenían trabajo no registrado, trabajadores o trabajadoras no registrados, lo que mal llamamos trabajo en negro. La ley bases derogó esas sanciones, indemnizaciones de contenido económico que además iban para la víctima de esos incumplimientos. Pero esto, miren qué dejó impune, sin sanción y sin reparación para las víctimas. Trabajo en negro, pago de sueldos parcialmente en blanco, parcialmente en negro, falso registro de la relación laboral después de haber trabajado un tiempo en negro cuando lo blanqueaban pero con fecha de ingreso posterior a la real, maniobras de fraude por interposición de persona. Esto es que el empleador no figura como empleador para no tener las obligaciones derivadas del empleador y hace aparecer a cualquier otra sociedad o persona que aparezca como empleador, puede ser insolvente o no, eso es irrelevante, pero el empleador se encubre. Quedarse con la plata de los trabajadores, de los aportes de los trabajadores a la seguridad social. Antes, si los empleadores se quedaban, cuando alguien que está en blanco le pagan el sueldo, le retienen aportes, pero esos aportes van a la seguridad social, al PAMI, a la jubilación, a la obra social. Bueno, a partir de ahora, si el empleador se queda con ese dinero de los trabajadores y no los deposita y se lo apropia indebidamente, deja de tener sanción y ese trabajador deja de tener reparación. Todo esto es consagrar la impunidad. Claro. Es consagrar la impunidad. Ahora, esta quita de sanciones, que es lo mismo que decir te habilito a, ¿no? Un poco fomenta el empleo no registrado, esto que viene como a supuestamente, porque entiendo que desde el cerebro que haya salido de esta idea, o la cavidad craneal que haya salido de esta idea, tiene un sentido beneficioso para el mercado o para el trabajador o el trabajo en sí, pero no le encuentro la vuelta, digamos. No, para el trabajador y para las trabajadoras no hay ningún beneficio. Y para lo que se llama el sistema laboral tampoco hay beneficio. ¿Para quién hay beneficio? Para los empleadores que incumplen. Porque fíjate además que esto es hasta competencia desleal con los empleadores que cumplen con las leyes, porque aquel empleador que tiene a sus trabajadores en blanco, que paga lo que tiene que pagar, que cuando les retiene deposita la seguridad social, ese cumple con la regla. El que no cumple con la regla está en mejores condiciones que ese. Cuando no se sanciona el trabajo en negro, lo que se está haciendo es fomentar el trabajo en negro. Cuando se impide a las víctimas de incumplimientos patronales obtener la reparación a los daños que se le produjeron, lo que se está haciendo es dejar a la víctima inerte. No. Esto constitucionalmente, la Corte ha dicho, el trabajador y la trabajadora son sujetos de preferente tutela constitucional.
¿no? Como que la Constitución los protege especialmente. Bueno, lo que hace esta ley es desprotegerlos. Hay un mandato en la Constitución Nacional que es que las leyes tienen que proteger, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes las que asegurarán al trabajador. Estos son imperativos, son mandatos que la Constitución da para que a través de las leyes se proteja a los trabajadores en una serie de bienes que enumera: condiciones dignas y equitativas de labor, remuneración justa, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario, condiciones dignas y equitativas de labor, etcétera, etcétera, etcétera. Es una obligación de las leyes. Y esta ley va en sentido contrario. En vez de proteger, desprotege, porque es regresiva. Y esto es inconstitucional. Y además parece como si fuera un plan, algo planificado como para desmerecer el trabajo registrado, y que los mismos trabajadores al momento de buscar trabajo digan: bueno, prefiero estar en negro antes que darle la plata, o que me retengan esto, o que los empleadores se llenen de plata o hagan esas irregularidades. Entonces prefiero tener un trabajo no registrado y que me paguen por eso y listo. Pero fíjense hasta qué punto esto, que después en otros artículos de la ley base, lo que hace la ley base es legitimar el trabajo en negro. Así como Ciampa va a legitimar el trabajo en negro. No puede decir ahora el trabajo en negro es legal. Sí, pero lo dice de otra manera, porque crea una forma de contratación en la que habilita a tener trabajadores en negro. Ajá. Esta es una figura además con un nombre autocontradictorio, es una contradicción en sí mismo. Es el trabajador independiente con colaboradores. ¿No? ¿Qué es sí. O sos trabajador o sos independiente. ¿Y qué son los colaboradores? Los colaboradores en realidad son laburantes al servicio de quien los contrata, que pueden ser hasta 3, pero que no pueden invocar tener relación laboral con este que los contrató. Ahora, ¿sabe dónde es todavía más grave la situación? Que acaba, ¿a quién beneficia esto? ¿En función de quién se está haciendo esto? Que después dice la ley que ninguno de los 4 puede invocar que tiene relación laboral con la empresa que se vale de sus servicios. Okay. Entonces lo que está haciendo es permitir que se generen racimos de trabajo negro al servicio de empresas que en los términos de la ley no corren riesgo de tener reclamos laborales y tienen todos trabajadores. No habría en negro. relación solidaria ahí. Claro, no habría ni siquiera relación de dependencia, porque vos podés decir, acá hay relación de dependencia, no solidaridad, porque cada trabajador es empleado en los términos de lo que se llama el principio de primacía de la realidad. Las cosas son lo que son y no pueden ser otra cosa. El empleador es aquel que ejerce los poderes del empleador, el que organiza el trabajo, el que dirige el trabajo y el que aprovecha los resultados del trabajo de cada trabajador. Entonces, este es el trabajador. Si quien ejerce ese rol hace aparecer a otros como empleador, esos otros que aparecen no son realmente el empleador. El empleador, con todas las consecuencias que se derivan de ser un empleador que no aparece como tal, esto es lo que se llama fraude a la ley, es el que se vale de la prestación de los trabajadores. Lo que hace esta ley es decir, cualquiera, el que figure como empleador, ese va a ser el empleador. Esto está hecho a la medida de las grandes empresas. A las grandes empresas, a ver, y en esto también quiero ser claro, a las grandes empresas, que son las que están detrás de esta ley, pues están los grandes estudios que asesoran en materia laboral a las empresas, en la redacción de estas leyes, digamos. Lo que les interesa, las grandes empresas no tienen trabajo en negro, lo que se llama típicamente el trabajo en negro, alguien que no tiene registro. Las grandes empresas tienen trabajo en negro de otra manera, que es recurriendo a mecanismos sutiles de fraude, no el incumplimiento abierto. Entonces hacen contratos falsos, locaciones de servicio, locaciones de obra, falsas pasantías, no, las ponen como pasantías, pero son falsas pasantías, interposición de personas, el uso de empresas de servicios eventuales, de falsos contratistas. Aparecen trabajadores trabajando en las empresas a través de empresas de servicios. ¿Qué son las empresas de servicios? Todo tercerizado. Claro, entonces todo esto es fraude. Todo esto hasta el 8 de julio, el 9 de julio entró en vigencia la ley bases, hasta el 8 de julio todo esto era incumplimiento, todo esto era fraude, y generaba que se le aplicaran a esas grandes empresas las sanciones por trabajo no registrado, porque eran relaciones laborales no registradas por quien las tenía que registrar, y ahí les preocupa cuando ellas son condenadas, no cuando es condenado alguien que está al borde de la economía informal y tiene un trabajador trabajando sin registrar, que no le quito, digamos, gravedad, porque ese trabajador lo padece de la misma manera que cualquier otro trabajador del trabajo en negro. Para las grandes empresas les interesan sus intereses personales. Ahora, Gustavo, empezamos con dos columnas fuertes de esta reforma laboral, que son la quita de sanciones por un lado
y indemnizaciones. ¿Sabes por qué digo sancio indemnizaciones? Sí. Porque ahora algunos tribunales están diciendo, si son sanciones y solo sanciones, se aplica un principio del derecho penal que es el de la ley penal más benigna. Entonces, quien incurrió en esos incumplimientos en otro momento, pero que todavía no pagó la sanción porque está en juicio, ya queda liberado de pagarlo porque es la ley penal más benigna. Entonces, cuando esto es además una indemnización, la indemnización se incorpora al titular, a la víctima, en este caso a los trabajadores, en el momento que se cumplieron los requisitos para que se genere esa indemnización. En el momento que es despedido de estaba negro, o en el momento que intimó que lo blanquearon y no lo blanquearon, o cuando le debieron haber pagado la indemnización por despido y no se lo pagaron, esta ley también deroga un agravamiento indemnizatorio. Entonces, ahí, al ser indemnizaciones, están incorporadas al patrimonio de esos trabajadores y la ley no puede afectar un patrimonio retroactivamente. Sí. A un ejemplo práctico quería ir yo, ¿no? Fuimos con las sanction indemnizaciones y esta figura del colaborador que ya no sería trabajador en relación de dependencia. Yo me contratan el día de mañana bajo estas dos figuras y yo estoy trabajando, me despiden, me dicen, bueno, hasta acá llegaste, listo, yo ni siquiera saludo porque no tengo a nadie que saludar porque no tengo relación de dependencia. Esto va a escalar en una oleada judicial. Sí. Se va a judicializar porque claramente estoy amparado por la Constitución. Hay una relación laboral, yo lo puedo comprobar inclusive tal vez, o si tengo testigos inclusive. ¿Esto va a ser así? Sí, ¿no? Sí, y me viene bárbaro para decir esto, porque no lo había dicho. Digamos, yo estoy mencionando lo que dice la ley. Lo que dice la ley no quiere decir que sea adecuado a la Constitución. Esta ley es muy vulnerable, esta ley es inconstitucional en muchos de los aspectos laborales, y no en todos, es inconstitucional. Con lo cual, planteos judiciales que haya contra la aplicación de esta ley, estimo yo que van a prosperar y los trabajadores van a ganar los juicios. Por eso, yo no soy abogado de empresas, ni asesor de empresas, pero lo que le digo a las empresas, y se les puedo decir ahí a la Cámara, es no apliquen esta ley, porque después van a terminar perdiendo los juicios, van a tener que pagar los juicios, pues los juicios estos no se los va a pagar mi ley. Claro. La plata van a tener que salir, no se las paga Sturzenegger, la plata la van a tener que pagar los empresarios, van a tener que pagar las empresas. Entonces no apliquen esto, porque esto está destinado a explotar. Y ustedes me pueden preguntar, si está destinado a explotar, ¿por qué hacen esto con la ley? Porque lo que les interesa es el mientras tanto. Porque hasta que esto explote judicialmente, a ver, el caso del DNU que sacó en diciembre el presidente Milei fue un caso excepcional. La CGT tuvo una actuación muy rápida, una actuación judicial, era una norma muy grosera, en un mes fue declarado inconstitucional. En una semana fue suspendido, en un mes fue declarado inconstitucional. Esto en general no pasa con las leyes. Y con esta ley, estimo yo, no va a pasar con esa velocidad y en una acción que proteja a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces lo que va a generar, y mucha, es microconflictividad, donde cada trabajador contratado a través de estas modalidades que son inconstitucionales, porque violan la realidad. Sí. Porque cuando alguien presta tareas, inserto en una empresa, organizado por esa empresa, y esa empresa se vale de la prestación de ese trabajador a cambio de una remuneración, hay relación laboral. Lo quiera llamar independiente con colaboradores, lo quiera llamar Margarita, hay un trabajador en relación de dependencia. Y ese trabajador en relación de dependencia, cuando quiera, va a poder reclamar que le paguen lo que le corresponde a un trabajador en relación de dependencia. Y ahí la norma va a ser declarada inconstitucional. Cuando junte muchas declaraciones de inconstitucionalidad, la norma va a tener que ser modificada. Pero ¿sabes lo que pasa? Lo que llega a los ámbitos judiciales es lo menos en cantidad de trabajadores y trabajadoras víctimas de incumplimiento. Mira, yo tengo analizado, y aprovechemos a desmitificar algo, la supuesta industria del juicio, yo tengo analizado y con números que menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio efectivamente lo hacen. O sea que no llega a esa instancia. No, más del 98% no hace juicio que tiene derecho a hacer. Y hacer juicio, vamos a desmitificar otra cosa. Hacer juicio es ejercer un derecho humano. Esto está consagrado en tratados internacionales de derechos humanos. Cuando vos considerás que estás afectado en un derecho, la forma que tenés, el mecanismo institucional para hacerte respetar en tu derecho es ir a los tribunales. Ir a los tribunales e iniciar un juicio. Se llama acceso a la jurisdicción en los tratados internacionales. Entonces, de cada 100 víctimas que haya de estas situaciones que creó de manera violatoria de la Constitución Nacional la ley Bases, son pocos los que van a terminar en juicio. Claro. Pero a medida que se vayan acumulando, la norma va a ir decayendo hasta que sea derogada por la política o modificada o fulminada. Claro, pero mientras tanto, los sectores económicos concentrados capitalizan.
Entonces, lo que les interesa es el mientras tanto, aun cuando Ganan igual. sepan que el día de mañana esto se va a tener que modificar, porque esto se modifica. Esto es clave lo que vos decís porque se habla mucho de la industria del juicio, ¿no? Es como pareciera que es algo que está instalado y que ya uno de por sí supone o piensa, yo por trabajador tengo un plus y voy a ganar sí o sí un juicio, entonces todo el mundo vaya a hacer el juicio. ¿O no es así? Por no por el es análisis así, que vos hacés. menos del 2%. Pero inclusive, y vos que lo analizaste, ¿por qué pensás que menos del 2% Te cuento. judicializa? Uno puede ser, a ver, factores hay varios, esto sí no lo tengo medido en cantidades, pero uno puede ser desconocimiento. Sí. Hay algo que está muy instalado, y es un error, yo digo, para que los trabajadores, esto lo decía Héctor Recalde, yo lo repito, Héctor, para que los trabajadores puedan reclamar por sus derechos, primero tienen que saber que tienen derechos, ¿no? Entonces, hay un mal mensaje, un mensaje equivocado en general, que es decir, los trabajadores en negro no tienen derechos. No, los trabajadores que están en negro tienen los mismos derechos que los trabajadores que están en blanco. Lo que pasa es que tienen mayor dificultad para hacerlos valer, pero tienen los mismos derechos. Entonces, digamos, el decir no tienen derechos lleva a que alguien que escuchó eso después no reclame. Entonces, una puede ser falta de información, o que no sepan los derechos que tienen aún aquellos que están en blanco. No sé, la cantidad de gente que hay trabajando a través de empresas de servicios eventuales. Esto en general es ilegal. Es ilegal. Pues las empresas de servicios eventuales únicamente pueden intermediar en contrataciones cuando hay una necesidad para reemplazar una licencia, un pico extraordinario de trabajo. Si no, es ilegal. Eventual. Entonces, claro, eventual. No reclaman, no reclaman. Entonces, una, falta de información. La segunda, temor. Sí. El que está trabajando, aunque esté trabajando en condiciones en que no se le respetan sus derechos, en general no reclama porque tiene miedo de perder el laburo. Claro, Y en el caso pensar que después no te van a contratar en ningún Y lugar. acá viene la otra. Y en el El que caso ya fue práctico- despedido, el que ya fue despedido, o el que se tuvo que ir de la empresa, muchas veces tiene miedo de reclamar porque no sabe si en un próximo trabajo lo van a contratar en caso de saber que tiene un juicio. Claro, está ese fantasma de ahora se va a enterar todo el mundo que Claro. soy alguien que hizo un juicio en una empresa. Claro. Y que además sumo a esta cuestión práctica la búsqueda de testigos. El testigo va a ser un compañero que está laborando tal vez. Bueno, esto es otra dificultad extra que tienen los trabajadores y trabajadoras para llegar a juicio, porque se cree muchas veces que el condicionamiento para hacer juicio está nada más mientras mantienen el trabajo. Pero no, cuando ya recuperan, entre comillas, algún margen de libertad para poder reclamar lo que les correspondía, tienen otra dificultad, que es acceder a la justicia te requiere tener elementos de prueba. Y tener elementos de prueba en materia laboral muchas veces es tener testigos. Y las personas que están trabajando no quieren ser testigos de los ex compañeros de trabajo que se fueron porque tienen miedo de perder el laburo. Entonces es difícil. Y además otra, porque después los juicios laborales demoran 5, 6, 7, 8 años. Es una barbaridad. Capaz que en una situación que se plantea hoy, a los testigos los citan dentro de 4 años. Y vos tenés que mantener el vínculo Sí. con las personas, la persona le tiene que acordar, la persona tiene que poder, porque hay un derecho, digamos, hay como una licencia, llamémoslo para que se entienda, Sí. que si a vos te citan como testigo tenés derecho a no ir a trabajar y ese día, digamos, te lo tienen que pagar igual. Pero lo que te dice la gente, doctor, a mí no me lo pagan. A mí no me lo pagan. Y además, si yo digo en la empresa que voy a salir de testigo en un juicio laboral, ya me van a empezar a mirar raro. Entonces, está también este temor. Entonces, se da lo que nosotros llamamos hiposuficiencia, esta desigualdad de poder entre trabajador y empleador, no solo se da durante la relación laboral, sino también cuando termina y también en el juicio. Bueno, importante, interesante esto de derrumbando el mito de la industria del juicio, de que tanto se habla, ¿no? Vayamos a otra parte, que es el fondo de cese laboral, que yo entiendo que la barrera ahí es el convenio colectivo de trabajo de cada sindicato, de aplicarlo o no, pero ya es un modelo que, digamos, ahí la UOCRA lo hace, funciona, digamos, en esa dinámica de trabajo. Mira, lo que están proponiendo, lo que dispusieron en la ley bases, este fondo de cese es peor que el de la UOCRA. Porque en el sistema de la UOCRA, que tiene su razón de ser, con la que yo discrepo, en lo personal discrepo, pero tiene su razón de ser, todos cobran el fondo de cese. El que renuncia cobra el fondo de cese, el que lo despiden sin causa cobra el fondo de cese, el que se considera despedido cobra el fondo. Todo, cuando se termina la relación laboral, cobra el fondo de cese. Lo que hicieron en la ley base no es eso, es el que renuncia no cobra nada, Claro. al que despiden con causa no cobra nada, únicamente cobra al que despiden sin causa. Partiendo de una premisa equivocada. El error es pensar que en la Argentina las empresas tienen derecho a despedir sin causa. Y las empresas en la Argentina no tienen derecho a despedir sin causa. El despido sin causa es un acto ilícito y por eso genera la obligación de pagar una indemnización. Claro. Por eso la indemnización por despido es pues un acto ilícito. ¿Y se han pagado de dónde sacas que es un acto ilícito? De la Constitución. ¿Sabes qué dice la Constitución? En este artículo 14 bis que yo decía que las leyes deben proteger
¿no? Ujú. A los trabajadores dice protección contra el despido arbitrario. Despido arbitrario es el despido sin causa. Claro. Entonces, no hay protección contra el ejercicio de los derechos, hay protección de los derechos contra los actos ilícitos que lastiman o que dañan esos derechos. Por eso, entonces, ¿cuándo se cumple con el mandato constitucional de proteger contra el despido arbitrario? Primero, cuando hay una indemnización. Segundo, la indemnización es de tal cuantía que cumple una doble finalidad. Primero, alguna protección para el trabajador que quedó sin empleo porque su empleador decidió despedirlo sin causa. Y segundo, que sea de tal entidad que funcione como disuasivo para que las empresas no despidan sin causa. Pero se institucionalizó doler. que, Bueno, lo despido y voy a pagar eso. Al empleador le tiene Pagan que esa doler el multa. bolsillo Claro. antes de despedir sin causa y que lo retraiga de despedir sin causa. Por eso tiene que ser caro. En un sistema de fondo de cese, que explico muy brevemente cómo funcionaría, no hay indemnización por despido. Todos los meses hay un aporte a cuentas bancarias y cuando el empleador quiere despedir dice: usted está despedido mañana, vaya al banco, retire la plata que está en la cuenta. Entonces no hay disuasivo. Ese aporte, ¿quién lo realiza? A ver, ahí puede haber dibujos terminológicos. Digo, ¿qué son dibujos terminológicos? El aporte lo hace el empleador. Porque además, si sale, va a salir así la reglamentación. El aporte lo hace el empleador. Ahora, ¿cuánto va a ofrecer? ¿Vos te pensás que ese aporte no lo tiene medido el empleador en el momento de contratar al personal para pagarle sueldo? Digamos, eso por un lado. Y por otro, y esto a los empleadores, para que lo piensen, esto les incrementa el costo laboral. ¿Por qué un empleador que no es despidista, que no acostumbra a despedir sin causa, va a tener un costo laboral agregado del 8% de su masa salarial que va a quedar depositado en una cuenta? ¿Que quién la va a administrar la cuenta? Las empresas en general, la plata prefieren tenerla en el bolsillo y no depositada en una cuenta para eventos que no saben si se van a producir, pues no saben si van a despedir. Claro, y en caso que no o se despida con causa o no se lo despida y ese empleado renuncie, ¿qué pasa con esa cuenta? Eso con habrá ese que ver aporte? qué dice la reglamentación. Lo que están Todavía no proponiendo está los sectores empleadores en la reglamentación es que esa plata vuelva a los empleadores. Que esa plata vuelva a los Más empleadores. cantado. El sistema es perverso, pero además de ser perverso, pues no hay, a ver, ¿quién se puede hacer respetar en un derecho si al día siguiente te dicen: anda al banco y retira la plata? Así, ¿no? Como de, anda al banco, está despedido y retira la plata. Si no te pagan las horas extras, ¿cómo vas a poder decir: págueme las horas extras que no me está pagando, si mañana te dicen: mañana anda al banco y no trabajas más? ¿Quién va a poder decir: me siento mal, estoy enfermo, no puedo ir a trabajar, tengo derecho a gozar de vacaciones, voy a gozar de vacaciones, no estoy obligado a ir a trabajar lo franco, no voy a ir a trabajar el franco? No, la protección contra el despido es un poco madre de todos los derechos. Porque si no tenés protección contra el despido arbitrario, te dicen: mañana no vengas más. Y te pueden decir: mañana no vengas más, pues no te tienen que pagar indemnización. Cuando te dicen: mañana no vengas más, pero vos tenés 15 años de antigüedad y te tienen que pagar 15 sueldos, y capaz no te dicen: mañana no Tienen vengas un poco más. la fantasía de lo que vemos en las películas quizás de You are Hollywood. fired. Claro, You are está fired. Esta despedido, frase en listo. inglés, bueno, lo cierto es que Estados Unidos no creció por eso. Pues hay una falacia, ¿no? Estados Unidos fue grande por 3 palabras. You are fired. Usted está despedido en inglés. No, Estados Unidos ganó. Estados Unidos creció porque los que ganaron la guerra de secesión fueron los sectores proteccionistas de Estados Unidos, no los sectores librecambistas. Esta fue la diferencia. Digamos, no es por el you are fired. Además, no es tan así el you are fired que se ve en los Estados Unidos. Pero además nosotros tenemos un mandato constitucional y lo tenemos que cumplir. Sí. Lo tenemos que cumplir. Pero además, el sistema es inconstitucional, aunque sea por por convenio colectivo, pues es cierto lo que me decís, está el valladar de los convenios colectivos, pero cuidado, porque hay muchos sindicatos que no tienen la fortaleza para resistir los embates patronales en los convenios colectivos. Esto ya lo vivimos en los 90. Tener buenos convenios colectivos no solo depende de ser buen dirigente. Si vos no tenés fuerza de conflicto como sindicato, difícilmente obtenga buenos resultados en las negociaciones colectivas. Digamos, las negociaciones colectivas no son los conflictos familiares, digamos, que podremos arreglarlo mejor. No. En las negociaciones colectivas y en los conflictos laborales, lo que se requiere del sector sindical es fuerza de conflicto. Además, sí, bueno, dirigente, capacitado. Pero si no tenés fuerza de conflicto, por más capacitado que esté el dirigente, no vas a sacar un peso en la paritaria y además te van a imponer condiciones. Esto lo vimos en los 90. Entonces, protección contra el despido arbitrario, dice la Constitución, tiene que estar establecida por ley.
Y la ley no se puede correr y decir yo no protejo más y que vengan los convenios colectivos de trabajo y reemplacen mi sistema de protección, que es la indemnización por despido, por fondo de cese. Porque no están autorizadas, la ley no está autorizada a hacer eso. Los convenios colectivos están llamados a mejorar los derechos de la ley, no a empeorarlos. Y la ley no puede decir, me corro y que el convenio colectivo empeore los pisos de protección que yo estoy estableciendo. Esto no lo dice Ciampa nomás, ¿eh? Esto lo acaba de decir hace 3 años la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto es obligatorio para nosotros. Dicen, la disponibilidad colectiva es inconstitucional. ¿Qué es la disponibilidad colectiva? Esto, la ley suicida. La ley que dice, yo establezco pisos mínimos de protección, pero los convenios colectivos de trabajo, en vez de mejorar o además de mejorar, también pueden empeorar estos pisos de protección. Empeorar los pisos de protección es la disponibilidad colectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, eso viola la garantía de la negociación colectiva libre y voluntaria. Otra parte importante es, y que preocupa mucho a los sindicatos, es esta parte que dice: podrá configurar grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento. Se presume que existe injuria grave cuando, y da unas pautas de excusa, de hecho, porque participaste en una movida gremial. Ese artículo también es groseramente inconstitucional. Mira, en la misma, esta opinión consultiva 2721 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que para nosotros es obligatorio, esto lo aclaro, no es fantasía, abstracto, no, para la Argentina es obligatorio, tiene que cumplir esto y tiene que respetar esto. Y lo tiene que respetar el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial, tanto nacional como provinciales, municipales, todas las autoridades públicas lo tienen que respetar. Dice, el Estado, los Estados, deben adoptar todas las medidas para garantizar la libertad sindical, el fortalecimiento de las asociaciones sindicales y la eficacia del accionar colectivo. Tienen que garantizar el Estado la eficacia del accionar colectivo. Y después, cuando se mete con el derecho de huelga, dice, el Estado tiene que poner toda la estructura del Estado y toda la normativa tendiente a que los trabajadores y trabajadoras puedan ejercer el derecho de huelga de una manera que sea eficaz. Eficaz es lograr el resultado. Esta ley es de claro sentido contrario, porque lo que está haciendo ahí es sancionando el ejercicio del derecho de huelga. Aunque en ese artículo no se refiera expresamente al derecho de huelga en ningún lado, lo está describiendo. Sí. Claro, dice, los trabajadores que en el marco de medidas de acciones sindicales generen un daño a la empresa, y esto es el derecho de huelga. Pues el derecho de huelga de las empresas habla, sí. Pero no solo el bloqueo, porque después habla de generar daño en el marco de medidas de acción directa. Y esto es el derecho de huelga. Puede ser daño de imagen. Che, me pusieron plomo en la puerta. Pero claro, es una disposición me sumamente lesionás abierta. la marca. Y fíjate qué grave que es y cómo engancha con otro artículo de la propia Ley Bases, que también es inconstitucional y que denota cuál es el paradigma que inspira a los autores de este tipo de leyes, que por lo pronto en ese artículo te dice que te pueden despedir por haber ejercido el derecho de huelga. Y después hay otro artículo, el de los despidos discriminatorios, que habilita a que trabajadores y trabajadoras puedan ser despedidos con motivación discriminatoria, por razones de sexo, ideología, de género, de opinión política, de actividad gremial, de raza, cualquier motivación discriminatoria. Hasta el 8 de julio, la ley establecía, ley antidiscriminación, que sigue vigente y es de aplicación a todas las relaciones jurídicas en la Argentina, que los actos discriminatorios son nulos. Y nulo quiere decir no tuvieron efecto. Entonces, un trabajador, se discutió durante un tiempo si esto era aplicable o no a las relaciones laborales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, obvio que es de aplicación a las relaciones laborales, porque una ley antidiscriminación no puede permitir que se discrimine a los trabajadores por ser trabajadores. Entonces, claro que es aplicable. Entonces, trabajador que era despedido con motivación discriminatoria por cualquiera de estas causales, tenía derecho a decirle a un juez, señor juez, mire, me despidieron con motivación discriminatoria, y si esto se probaba a través de medios de prueba de despido discriminatorio, es un tema técnico, pero después entramos a través de presunciones, el juez debía ordenar la nulidad, disponer la nulidad de ese despido y ordenar la reincorporación de ese trabajador o trabajadora, y además que la empresa le reparara todos los daños y perjuicios, medidos en principio por los sueldos que no le pagó desde que lo despidieron hasta que lo reinstalaran. Lo que hace esta ley es decir, a partir de ahora son válidos los despidos de los discriminatorios de trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿cómo ata esto? Hablando de discriminación, amplio espectro de nacionalidad, sexo, ideología. Cualquier motivo discriminatorio. Y dice, se los puede despedir y el despido es válido.
habrá un incremento indemnizatorio, pero el despido es válido. Entonces, ¿cómo ata esto con lo que veníamos hablando antes? Despiden a un trabajador por ejercer el derecho de huelga. Eso es inconstitucional. Entonces el trabajador plantea la inconstitucionalidad, pide la reincorporación, pues es un despido discriminatorio por haber ejercido un derecho humano como es ejercido los derechos sindicales derivados de la libertad sindical. Entonces, bárbaro, fue despido discriminatorio y te cierra con el otro artículo. Sí, pero si fue discriminatorio no pueden ordenar la reincorporación. Es perverso. Entonces, lo que marca, ustedes se acordarán, durante el gobierno de Macri, quien era secretario de Empleo, tuvo una frase, y yo digo que es el símbolo de la matriz ideológica. El secretario de Empleo en ese entonces dijo: para las empresas, contratar y despedir tendría que ser algo natural, como comer y descomer. Terrible. Bueno, ese es el rol que ellos tienen en su cabeza de los trabajadores y trabajadoras. No dijo como la marea, que baja y sube. No. Dijo comer y descomer. Bueno, ¿te acordás cuando hablaban sobre la ampliación de periodo de prueba, que también está acá? Te vas a encariñar con el trabajador. Es terrible. Eso lo dijo el actual secretario de Trabajo. Claro. Que también dijo cuando el año pasado se estaba discutiendo la reducción de la jornada de trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Eso. ¿Para qué quieren trabajar más? ¿Para qué? ¿Para qué quieren trabajar menos? ¿Qué van a el hacer? que quiere claro. ¿Usted se acuerda del personaje de Rogelio Roldán de Olmedo? Sí, bueno, era Rogelio Roldán y el jefe alemán. Bueno, sí, es así. Entonces, digamos, más allá de lo, al menos, y dándole el beneficio de la duda de la improvisación desafortunada de las frases tal como esta de con más periodo de prueba se van a encariñar con los trabajadores. Lo cierto es que la ampliación del periodo de prueba también es inconstitucional. Claro. La ampliación del periodo de prueba es inconstitucional. Primero, no es periodo de prueba. Nosotros nos comemos los eufemismos, y yo también lo estoy usando, y hablamos poniéndole el nombre a las cosas que le pusieron quienes con los nombres engañan. Porque en un periodo de prueba, ¿qué implica? Un periodo de prueba real implica probar, por ejemplo, por parte del empleador, si un trabajador o una trabajadora tiene la capacidad, la idoneidad para desarrollar funciones en un puesto de trabajo. Si considera que no tiene la idoneidad, termina la relación en periodo de prueba, pero por un tema de idoneidad, con lo cual el trabajador o la trabajadora podrá decir: no, señor, yo tengo la idoneidad. Y podrá haber una controversia respecto de si tengo la idoneidad o no. ¿Dónde está eso es un periodo esa de prueba. evaluación? Ahora, claro, lo que hace lo que hizo desde el año 1995, que se introdujo el periodo de prueba, y ahora que se lo amplía, no es un periodo de prueba, es un periodo de inestabilidad absoluta. Pues es un periodo durante el cual el empleador puede despedir sin tener que pagar ninguna indemnización. Y fíjense además los eufemismos que la ley sigue diciendo: en el periodo de prueba cualquiera de las partes puede extinguir la relación laboral sin tener que pagar indemnización. ¿Cómo cualquiera de las partes? Si lo que le está dando es una prerrogativa patronal, el trabajador nunca tiene que indemnizar por terminar una relación laboral, si no estaríamos en un sistema de esclavitud, no de un sistema laboral. Bueno, entonces, es inconstitucional, primero porque la Constitución Nacional no da este margen. La Constitución dice proteger contra el despido arbitrario. No da margen a proteger contra el despido arbitrario después del lapso que el legislador estime razonable. No, protección contra el despido arbitrario. Pero además de eso, y corriendo esa discusión, en la ley bases es inconstitucional porque amplía el periodo de prueba. Lo hace hasta el 8 de julio fue de 3 meses. Ahora lo llevó a 6 con posibilidad de 8 meses o 12 meses. Y esto es regresivo. Y las leyes laborales no pueden ser regresivas, porque lo prohíbe la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, con lo cual esta ampliación es inconstitucional. Entonces, nuevamente sugerencia: mire, señor empleador, dueño de una empresa, si usted va a decirle a un trabajador que tiene más de 3 meses en la empresa, que queda despedido en periodo de prueba y que no le va a pagar indemnización, no haga eso, porque le van a hacer un juicio, lo va a perder y va a pagar con intereses y va a pagar perito, etcétera. Entonces, estas leyes además lo que generan es inseguridad jurídica. Estas leyes generan inseguridad jurídica porque generan, como decías vos, conflictividad, microconflictividad, si se quiere, pero generan conflictividad. Sí, va en contra, obviamente, de la Constitución, y esa es la incertidumbre también que genera esta inseguridad jurídica que vos decís. ¿Hasta cuándo va? Sí, ahí vamos. Hasta ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias prácticas de esto? Ya lo sabemos, la práctica va a ser conflicto, tensión, ¿no? Pero a la larga, si esta ley va a seguir en pie, ¿viste? Además de... porque entiendo que es el inicio de una reforma que en el Pacto de Mayo se amagó con que va a continuar, digamos, el trabajo. Y fíjate que esta ley fue publicada en el Boletín Oficial el 8 de julio. Y el mismo 8 de julio se firmó el Pacto de Mayo, que se firmó en julio,
en el cual creo que era el punto 7º, habla de iniciar una reforma laboral. Entonces, Sí. ¿cómo? El mismo día que publicaron esta ley. Y sí, porque ya el grupo de los 6, digamos, las cámaras de empresarias concentradas, ya están insistiendo ante el gobierno de que haga más modificaciones, que lleve a cabo todas las modificaciones que estaban previstas en el DNU. Y además, hay en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación una avanzada antisindical enorme. Hay 20 y pico de proyectos de ley que están tratando de modificar la ley de asociaciones sindicales, pero en sentido contrario al que ordena la Constitución y al que ordenan los tratados internacionales. Porque por la Constitución, por los tratados internacionales, y lo dice claramente el intérprete último y autorizado de la Convención Americana de Derechos Humanos, que en nuestro país tiene la misma jerarquía que la Constitución, todas las medidas que debe disponer el Estado es para fortalecer a los sindicatos y garantizar la eficacia del accionar sindical. Y salvo uno de los 27, 28 proyectos, salvo uno, todos tienden a debilitar a las organizaciones sindicales y a desarticular el accionar sindical. Entonces y además violan la autonomía sindical. Se meten a tratar cuestiones que deben resolverla los propios trabajadores en cada organización sindical en el marco de los órganos propios del sindicato, su asamblea, su congreso, pero no puede meterse el Estado. El Estado, ¿cómo el Estado? Pero además lo tiene prohibido. El Estado no puede decir, no pueden recaudar más cotizaciones sindicales, como dicen algunos de los proyectos, o únicamente pueden recaudar lo que llama contribuciones solidarias, están pactadas en los convenios colectivos de los afiliados y no de los no afiliados. Porque eso es meterse en la administración del sindicato y en el derecho a la negociación colectiva libre y voluntaria. Y déjenme que diga, ¿por qué? Porque a veces yo sé que suena raro esto de, ¿por qué, che, si alguien no está afiliado al sindicato tiene que aportar al sindicato? ¿Por qué? ¿Por qué no aportan solo los afiliados? Yo no me quiero afiliar al sindicato, entonces no tengo por qué aportar. ¿Sabes por qué tenés que aportar? Por un tema de solidaridad y equidad. Porque vos tenés beneficios derivados de la actuación del sindicato. Cada actuación del sindicato beneficia tanto a los afiliados como a los no afiliados. Cada ronda de paritaria, cada incremento salarial, cada nuevo convenio colectivo de trabajo es aplicable tanto a los afiliados como a los no afiliados. Esto es lo que se llama efecto erga omnes de los convenios colectivos de trabajo. Por eso el no afiliado, como se beneficia de la actuación del sindicato, está obligado, y es razonable que esté obligado, a pagar una contribución a ese sindicato de cuya actuación se beneficia. Contribución que puede no tener que ser igual a la que paga el afiliado. Pero tampoco puede no existir o ser tan baja que lleva a que el afiliado diga, ¿y yo qué soy? El hijo de la pavota que sigo pagando y este se beneficia lo mismo que yo y no paga nada. Entonces, que se venden estas pretendidas modificaciones como democratización, como transparencia, lo que tienen en el fondo, no quiero meterme en las intenciones, porque nos metemos en subjetividades, pero sí me meto en los efectos. ¿Qué van a generar? Debilidad de las organizaciones sindicales. Esto, creo yo, además, que es lo que buscan, pero lo corro. El efecto es debilitar a las organizaciones sindicales. Clarísimo. Tenemos un material ahí para ver. Esta última parte clarísima, ¿eh? Quiero un clip así chiquitito de esta última parte. Es interesantísimo. Bueno, a ver. Respecto a la jornada laboral de 12 horas, nosotros no lo hemos impulsado. Es un tema, entiendo, que está impulsando, no quiero decir algo incorrecto, creo que el diputado Tetaz. Bueno, pregúntenle a él. No es una cuestión que a nosotros nos parece, estamos a favor de la libre contratación y que las partes, tanto el empleado como el empleador, puedan pactar las mejores condiciones que consideren entre ellos, incluso si fuese de 12 horas, digo, pero eso es una postura que tuvimos siempre de libertad contractual. Pero nosotros no hemos impulsado ningún tipo de ley que modifique la jornada laboral. Bueno. Primero es falso, porque el DNU 70-2023, que del presidente Milei y de todos los ministros, sí impulsaba la jornada laboral de 12 horas. Para mí lo firmaron y no lo leyeron. Claro, entonces, primero es falso. Segundo, el proyecto de ley sí es del diputado Tetaz, pero no se puede. A ver, la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales es del año 1919 a nivel internacional. O sea, 105 años, más que el Magiclick tiene, más años que el Magiclick. Y ahora queremos, digamos, estamos yendo a antes de 1919. En la Argentina, es lo que dijeron en la campaña, que querían volver a principios del siglo. En la Argentina es de 1929 la ley de jornada. A ver, hasta hace 2 meses estábamos discutiendo la reducción de la jornada de trabajo. El mundo va hacia reducir la jornada de trabajo. No tiene razonabilidad seguir trabajando
jornada de hasta 8 horas diarias. Digamos, somos de los pocos países, no digo en el mundo, porque en Oriente no sé, pero en Occidente, que llega a esa jornada. Entonces hay que reducir, y hay que reducir por varios motivos. Si quieren otro día seguimos hablando del tema de reducción de jornada. Pero no se puede trabajar 12 horas, porque esto viola la Constitución Nacional, viola tratados internacionales. No tiene ninguna razonabilidad. Y otra cosa, la falacia, la libertad de contratación entre trabajador y empleador. No existe la libertad de contratación. Cuando alguien no tiene laburo, por eso existe el derecho del trabajo. Cuando alguien no tiene, y hay un principio en derecho del trabajo que se llama irrenunciabilidad. Digamos, los derechos mínimos surgen de la ley, después el convenio colectivo de trabajo. El trabajador puede mejorar esos derechos, no puede empeorarlos. Entonces, cualquiera que no tiene para llevarle la comida a sus pibes durante la semana, si le ponen y él le da la posibilidad de aceptar que va a laburar 18 horas por día, va a afirmar que sí, porque lo que necesita es tener el sustento para llevar a su casa a fin de mes. Entonces, esto, este principio de irrenunciabilidad implica que no es válido lo que dice Adorni, de que bueno, que contraten libremente. No contratan libremente, porque uno solo tiene su fuerza de trabajo, su fuerza de trabajo que va con su cuerpo para trabajar. Me mata porque hablan de libertad sin tener en cuenta la asimetría de poder, sin tener en cuenta la necesidad de los sindicatos que representen a la masa trabajadora. Digamos, un montón de cuestiones que, bueno, ya igualmente es muy... este tipo es muy provocador igualmente. No, así claro, que, pero además sí, en contra de las libertades colectivas, Además, porque lo que es obvio. la libertad sindical, la libertad de huelga, todo eso no te lo restringe, Claro. te lo limita. Hoy hablábamos de las paritarias libres y pusieron un techo de 2 minutos. Bueno, Gustavo, clarísimo, como siempre, encantados de tenerte nosotros acá para pensar un poquito mejor, más claro, y seguiremos, porque esto arranca, estamos a 8 meses recién. Cuando ustedes quieran, para mí es un gustazo estar acá con ustedes siempre. Muchas gracias.